¿Quién es Víctor Puertollano? Bueno, soy esencialmente un poeta y me considero una persona disciplinada y entusiasta. Una persona optimista, con un gran sentido de la responsabilidad, un gran sentido de la actitud y la palabra y con un profundo sentido de la amistad. Bueno, nacido en Cuba, se hace poeta en Cuba, pero después va a España, viene aquí a los Estados Unidos. ¿Cuándo llegó aquí a los Estados Unidos y cómo llegó aquí a Georgia? Bueno, empezaremos de adelante hacia atrás, ¿no? Sí, señor. Llegué a los Estados Unidos en el 2013, hace 10 años. Venía de España, después de haber estado en España 15 años, a partir de 1998. Vine en el 2013 a la ciudad de Miami, invitado por la Universidad de La Fayú, como profesor invitado. Y después, 2015, más o menos, pues arribo aquí a la ciudad de Atlanta. Bueno, ¿por qué la poesía? Bueno, Andrés, mira, yo nací en una casa, digamos, de poesía. Por mi padre, que tiene 85 años, vive en Cuba, que es poeta, y por mi abuela, su mamá, que ya desde niño me decía versos y décimas. Me viene por la gracia de Dios y por los ADN que recibí de ellos. Aunque tardé después un poco en florecer como poeta, pero ese fue mi cuna, diríamos, una cuna de poesía. Bueno, podríamos decir también que usted termina con la poesía por un problema que todavía, como se dice, no hay mal que por bien no venga, ¿no? ¿Qué fue lo que le pasó que lo hizo inclinarse y decidirse, me voy a dedicar a la poesía? Sí, ya en la década de los 20 años, indudablemente tenía inclinaciones hacia la poesía, hacía mis primeros pinitos, como se dice en Cuba, pero indudablemente que el mundo me atraía de tal forma que la poesía muchas veces quedaba en un segundo plano. Escribí mis primeros poemas, mis primeras intenciones en la prosa. Actué con una compañía musical como presentador en verso de ese espectáculo. Y en 1998, cuando fui para España, al año de estar allí, que fui invitado por la Universidad de Valencia como profesor invitado, tuve un problema grave de salud, donde las dos caderas se murieron, las cabezas del fémur, y al cabo de los 6 meses tuve que primero tomar un bastón, después una muleta, después 2 muletas, hasta el día de hoy, que llevo más de 25 años en muletas. Indudablemente que eso fue un final de un ciclo y el principio de otro, cuando me vi limitado a salir al mundo y me dije, bueno, si yo no puedo salir al mundo, que el mundo venga donde yo estoy, y empecé a hacer talleres de creación literaria en la ciudad de Valencia por la imposibilidad de moverme, y ahí fue cuando se inició en verdad mi camino como poeta, cuando tuve la tranquilidad, la paciencia, la soledad que se necesita para esta actividad literaria, y creo que soy poeta a partir de que la vida me dio 2 muletas. Bueno, usted habla de Valencia, España, bueno, y de España. Hice un taller de la poesía en Don Quijote. O sea, creo que Don Quijote es uno de esos libros que tiene que pasar por la mano de cualquier persona si quiere hablar de literatura. Pero ya de la poesía de Don Quijote en España, ¿dónde está la poesía de Don Quijote? Sí, la poesía de Don Quijote está en todo Don Quijote. Desde que empieza. Desde que empieza en la primera y segunda parte. Digamos que está la poesía desde el punto de vista formal, porque se insertan muchos poemas en la historia de Don Quijote, muchos romances, décimas, glosas, coplas, cantares, que lo mismo lo va diciendo el Quijote que otro de los personajes. Entonces, indudablemente
el lugar de la poesía es vital dentro de todo el Quijote y la literatura en sí, como aquel inventario del cura y el barbero, cuando empezaron a ver qué libros le tiraban a Quijote para que no siguiera con sus locuras, y ahí Cervantes pues hace casi un inventario de las grandes obras y va desechando algunas y colocando otras. Y después, desde el punto de vista metafórico, desde el punto de vista de la palabra, de los personajes, es puramente poesía. Bueno, ¿por qué la poesía? O sea, me acuerdo que hace unos días hablando con usted mismo me decía que, o sea, que la poesía, entre comillas, no sé si está pues hacia la muerte, digámoslo así, pero es un momento en donde hay mucha poesía. ¿Cómo es esto? Explíqueme esto. Sí, nunca antes se publicó más poesía que en estos inicios del siglo XXI. Estamos hablando ya de 23 años del siglo XXI. Es donde más poesía se publica y libros en general. Y dedicado al idioma español, pues España es prácticamente la madre de todas las publicaciones de poesía y de premios literarios. Sin embargo, es cuando menos poesía se lee, cuando menos referencia poética hay, y cada vez menos el poeta es una figura principal o una persona con cierto arraigo dentro de la sociedad. Porque yo le podría preguntar a usted que me mencione un poeta, por ejemplo, en nuestro idioma, un poeta popular en los últimos 50 años. La última referencia a un poeta popular, digamos, término popular por la manera en que el lector acogió su obra, estamos hablando de Mario Benedetti. Después de Benedetti, ¿qué poeta popular, qué poeta ha sido leído por la masa? Pues ninguno. Y eso, pues, a partir de ahí puedes explorar e indagar por qué razón sucede esto. Cuando más premios se dan, cuando más concursos poéticos se celebran, y sin embargo la poesía cada vez es menos importante. Yo tengo mi opinión en cuanto a los factores y consecuencias de esto, pero bueno, quizás para eso haría falta otra entrevista para hablar de esta cuestión. Pero digamos, un factor al menos, ¿cuál sería como ese factor grave que está haciendo que ocurra esto? La poesía siempre está basada en los resortes, digamos, de iconos que mueva al ser humano. El símbolo de la belleza era una flor. Usted le decía a una mujer, usted es una flor, y hasta hace 30 años atrás eso tenía una connotación. Pero los cánones de la sensibilidad han cambiado a nivel vertiginoso a partir de internet, de las redes sociales, y el niño de ahora, un niño de ahora de 10 años, casi tiene la mente de lo que sería un padre cuando nosotros teníamos 10 años. Yo con 10 años, mi generación, ahora tengo 60, con 10 años era un niño. Los resortes maduros de la madurez del hombre lo desconocía. Ahora un niño de 10 años tiene la mente de un niño, de un joven de 20 de hace 30 o 40 años atrás. Entonces, si no se cambian los códigos para la sensibilidad, ahora una joven de 18 años prefiere que le digas que es una muralla a no una flor. Entonces el poeta, que es un apisor de esta, tiene que cambiar los códigos de interpretación para despertar la sensibilidad. Y eso viene de la educación. El niño recibe en su edad primaria, en su educación primaria, los mismos resortes que teníamos nosotros cuando éramos niños, y no somos los mismos. Entonces, si no hay un cambio en el sistema educativo, de que un niño ahora prefiere hablar de un balón rodando en un estadio de fútbol, que él lo puede comparar con la luna, le va a interesar más que hablar de un pájaro piando en un nido. Porque en el fútbol también hay poesía, en la modernidad hay poesía,
en internet hay poesía, pero hay que despertar al niño, cambiarle esos códigos de la fantasía, porque son códigos para la fantasía del ser humano, están atrasados unos 40 o 50 años. La literatura es complicado ya, o sea, en la actualidad, digámoslo así. ¿No es más complicado ser poeta? Sí, siempre ser un poeta es un fastidio. Y complicado mucho más, claro que mucho más complicado, sobre todo ahora que hay miles y miles y miles de poetas. Ahora hay miles de poetas. Tú ves foros de poesía y hay 10.000 personas que se consideran ellos poetas, cuando un poeta tiene una connotación un poco más profunda y a la vez delicada. Una cosa es escribir versos. Tú puedes escribir versos y no ser poeta. Y puedes ser un poeta sin escribir versos. ¿Con qué va más ligada la poesía? ¿Con la imaginación o la locura? La poesía, sobre todo, es silencio y oscuridad. Yo me considero un poeta en una habitación entre penumbras que busca la luz de la belleza, que trata de captar el placer y la inconformidad del ser humano. Inspiración, sí, pero la inspiración aparece cuando trabajas. El poeta busca la soledad, porque a partir de ahí, de ese silencio, pueden aparecer los murmullos, que entonces te hagan florecer la palabra desde la música, que es la esencia vital del verso. Locura. Bueno, habría que ver el término locura qué es. ¿Hasta dónde llega? Sí, el Quijote en verdad estaba loco o estaba cuerdo, ¿no? Sí, esa es la gran interrogante. Mirando su obra, o sea, encontré varios libros, muchos textos, pero entonces vamos a hablar de la última, que la lanzó hace poco, ¿no? Que son versos, o sea, a Colombia. Versos por Colombia. Versos por Colombia. Y me impactó que no conoce Colombia. Cuénteme esa historia de este libro. Sí, nunca he estado en Colombia, pero siempre me ha llamado la atención, siempre ha ejercido Colombia en mí un imán por su historia, su geografía, sus poetas modernistas como Guillermo Valencia, por ejemplo, José Asunción Silva. Para mí fueron referentes en la poesía desde mi inicio. Después su fuerza como raza, como nación y toda la historia que ha tenido que entre pesares y triunfos. Después su geografía imponente, que era algo que me llamaba la atención. Y hace 4 o 5 años primero me llamó la atención Mariquita de Tolima, por ser la capital de la fruta y por toda la historia que hay en ella. Y después con la cercanía de la ONG Ve por Colombia y por la relación con grandes amigos colombianos y amigas colombianas, me di a la tarea de hacer un canto, digamos, un canto general a Colombia, y conformé este libro, se llama Versos por Colombia, que tiene un poema para cada uno de los 32 departamentos de Colombia, con un canto inicial a Colombia en general y después un canto también al eje cafetero y un canto al río Magdalena. En ella trato de resumir en esos cantos la tradición de cada departamento, que conforman un todo, pero a la vez es un mosaico de identidades, de costumbres, de tradiciones que conforman la gran nación de Colombia, porque está llena diría yo, de pequeñas naciones y pequeñas identidades que resumen toda esa grandiosidad que representa Colombia. Le agradezco mucho a la ONG Ve por Colombia, que ha sido como la musa de inspiración para este libro. ¿Qué es lo más difícil de ser poeta? Lo más difícil de ser poeta es renunciar a muchas parcelas de mundanidad que conforman al individuo. Te tienes que aislar para poder ver el mundo. Si no te aíslas, no ves el entorno. Entonces hay que separarse para mirar el entorno. No se puede ser poeta frecuentando todas las tardes los parques y los cines, la discoteca.
es un ejercicio, digamos, de búho, de señor de la noche, que desde lejos pues contempla la cercanía del hombre. ¿Qué es lo mejor de ser poeta? Creerse un pequeño Dios, creador de lo que imagine. ¿Qué consejo le da usted a esas generaciones jóvenes que quieren dedicarse a la literatura y obviamente pues también a la poesía? Bueno, yo primero le dijera que no, se quitara esa idea. Pero bueno, sobre todo les digo que el talento, no solo literario, el talento artístico es una larga paciencia. El talento es un 20% y el otro 80% es dedicación. Les decía al principio que me considero una persona disciplinada y entusiasta. Por esta razón, todo lo que ha hecho el ser humano a través de su historia, todo lo grande que ha hecho, todas las aportaciones que ha hecho el ser humano, ha estado basado en dos cosas: disciplina y entusiasmo. Si eres entusiasta y no tienes disciplina en lo que te dedicas, no logras nada. Y si tienes mucha disciplina pero no hay entusiasmo, pues tampoco se corresponde. Entonces, a esos jóvenes que el talento es una larga paciencia, disciplina y entusiasmo. Y recordarle algo que decía el gran Don Unamuno, el poeta español, que dice Unamuno que para escribir rápido hay que haber pensado mucho. Ya queda sin palabras uno. Para escribir rápido hay que haber pensado mucho. Bueno, poeta, muchísimas gracias por este tiempo. Muchas gracias a ti, Andrés, gracias por tu sensibilidad, por tu tiempo y tu espacio.